Saludos mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Les habla Carlos D. Aponte de la Continuación de la Iglesia de Dios. Y nuevamente es un gran placer poderme dirigir a ustedes por este medio. Hoy quiero tomar el tema sobre el cristianismo moderno, cómo está en contra de Cristo. Y muy pocos captan la espectacular diferencia entre el cristianismo actual y las enseñanzas originales de Cristo. Voy aquí a hacerles un cuento y comienzo. Desde que llegué aquí, le dijo un estudiante haitiano a un amigo puertorriqueño, he descubierto que el hombre blanco tiene dos dioses. Uno sobre el que nos enseñó y el otro al que le ora. Una escuela misionera me enseñó que las doctrinas tribales de mis antepasados, que adoraban imágenes y creían en la brujería, eran erróneas y casi ridículas. Pero aquí se adoran imágenes más grandes, como automóviles, electrodomésticos e incluso el Dios más fuerte, el dinero. Sinceramente no puedo ver la diferencia. Y este joven desilusionado había discernido que el cristianismo moderno se había alejado mucho de las enseñanzas originales de Cristo. Y se dio cuenta tan rápido como un rayo. Pero, ¿dónde entra Cristo? Pero, ¿por qué los cristianos modernos han abandonado las sencillas enseñanzas de Jesucristo? Veamos un ejemplo. Por favor, tomen sus Biblias y vayamos a Mateo capítulo 5 y leeremos los versículos 43 y 44. Y Jesús declaró en el versículo 43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Siguen los cristianos profesos de nuestra cultura occidental a Cristo, amando a sus enemigos y poniendo la otra mejilla, como él dijo en Mateo capítulo 5, versículo 39, como él ordenó? Por supuesto que no. Ellos nos dicen que no sería práctico. Y la verdad es que la mayoría de las guerras más grandes y sangrientas de toda la historia se han librado principalmente en Europa, el corazón mismo de la civilización cristiana occidental. Fueron los hombres, mujeres e incluso niños involucrados en estas guerras verdaderos seguidores del humilde carpintero de Nazaret que dijo, amad a vuestros enemigos. Recuerden que estas personas se llamaban a sí mismas con el nombre de Cristo, cristianos. Parece que casi todas las religiones, filosofías y sectas occidentales persisten en aplicar el nombre de Cristo a sus ideas, enseñanzas y prácticas, por muy alejadas que estén de las enseñanzas de Cristo. En la antigüedad los paganos al menos reconocían honesta y abiertamente los ídolos que adoraban. Y desde la vida, muerte y resurrección del Hijo de Dios, el nombre de Cristo ha sido puesto
en cada tipo de filosofía pagana y pervertida del hombre que ha surgido. Y el hecho de que muchas doctrinas, ideas y prácticas de los hombres sean llamadas cristianas, no prueba absolutamente nada. Ahora, aquí formulo otras preguntas. ¿Creó Cristo estas ideas e instituciones? ¿Siguen sus enseñanzas y su ejemplo? ¿Cómo pueden saberlo? ¿Cuál fue la enseñanza de Jesucristo? Y la única respuesta autorizada se encuentra en el registro inspirado de lo que Jesús enseñó y en el ejemplo perfecto que nos dio para que lo siguiéramos. Su propia Biblia contiene este registro inspirado. Y con las preguntas anteriores que formulé, analicemos la Biblia con honestidad, abiertamente y sin prejuicios. Aunque sé que muchas personas estudian la Biblia con prejuicios. Y hay un dicho que dice que es más difícil desaprender que aprender. ¿Qué enseñó y qué hizo Jesús realmente, el autor del verdadero cristianismo? Y recuerden que un verdadero cristiano es aquel que sigue a Cristo y a sus enseñanzas. ¿Y qué fue lo que enseñó Jesús? Vayamos a Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Esto fue al comienzo de su ministerio. Versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y aquí la palabra reino implica gobierno. Jesús estaba hablando del gobierno venidero de Dios sobre esta tierra. Y él ordenó: arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentirse significa estar tan arrepentido que no solo estás dispuesto a dejar de vivir en lo que los teólogos llaman pecado, sino que también estás dispuesto a dar media vuelta e ir en la dirección contraria. ¿Pero qué es el pecado? Vayamos a Primera de Juan, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Más claro no puede estar. Así que debemos arrepentirnos de desobedecer el gobierno de Dios y de quebrantar su ley. Pasemos ahora a Mateo, capítulo 5, versículo 17. Mateo, capítulo 5, versículo 17. No penséis, aunque muchos quieren pensar que es así, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Los eruditos griegos reconocen que la palabra traducida cumplir significa no solo hacer o realizar, sino también llenar al máximo. En otras palabras, Jesús
en su propia vida cumplió plenamente y a la perfección la intención espiritual y el propósito de la ley de Dios. Amar a Dios con todas tus fuerzas y amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué hizo él esto? Abolir la ley de Dios por este medio. Eso es lo que los hombres tratarán de decirle. Y muchos líderes de las iglesias le dicen a ellos que el criterio último para el bien y el mal no es el mandamiento divino, sino la percepción subjetiva del individuo de lo que es bueno para sí mismo. Oh, estamos liberados de la ley. Eso es lo que le dicen, eso es lo que predican. Pero dejemos que Dios les responda. Es una profecía sobre el Mesías venidero y nos daremos cuenta. Pasemos a Isaías, capítulo 42, versículo 21. Isaías escribió: el Eterno se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Y ustedes saben que justicia son todos tus mandamientos, como dicen los salmos. Jesús vino a engrandecer la ley de Dios. Engrandecer no significa destruir, abolir, sino mostrar y ampliar al máximo posible. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pedro fue inspirado a escribir: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Jesús cumplió y engrandeció perfectamente la ley de Dios para mostrarnos su máxima aplicación espiritual y también para darnos ejemplo de que debemos seguir sus pasos. Como dijo el apóstol Pablo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Él imitaba a Cristo, todo lo que hizo Cristo. Así debemos hacer también nosotros. Y Jesús continuó en este mismo discurso en Mateo. Pasemos allá nuevamente. Mateo capítulo 5, ahora el versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, de acuerdo con la enseñanza de Jesús, tienen que hacer y enseñar incluso el más pequeño de los mandamientos de Dios si quieren llegar a ser grandes en su reino. Y esto es justo lo contrario de la enseñanza común del cristianismo de hoy. Probablemente le enseñaron a creer que Jesús eliminó la ley de Dios, que la abolió, que la clavó en la cruz. Y eso es una vil mentira. Sigamos leyendo los versículos 21 al 26 de Mateo capítulo 5. Versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda.
Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Jesús mostró que incluso odiar a un hermano implica el espíritu de asesinato. Nos lleva a juicio ante la ley espiritual de Dios. Ahora, bajando a los versículos 27 y 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí Jesús ilustró vívidamente cómo uno puede cometer adulterio, no solo al realizar el acto, sino también al desear a una mujer en su corazón. Lean estos ejemplos en su propia Biblia. Piensen en ellos. Mediten en ellos. En todos los casos, obviamente, no eliminan la ley de Dios, sino que la hacen aún más vinculante, más fuerte. El quinto capítulo de Mateo termina con una instrucción de Jesús. Leamos el versículo 48. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora veamos otra escritura aquí. Vayamos a 2 capítulos más adelante, Mateo capítulo 7, y vamos a leer el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces piensen ustedes, si Jesús hubiera abolido la ley de Dios, entonces Él no estaba haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos, porque Él le envió a dar un mensaje sobre el Evangelio del reino de Dios. Y todo reino tiene un gobierno, tiene leyes. Y la obediencia a Dios y a su ley es la nota clave de todo el Sermón del Monte. Jesús dio un ejemplo perfecto. Pasemos a Juan, capítulo 1, versículo 9. Juan, capítulo 1, versículo 9. Y dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Recuerden, un cristiano es aquel que sigue literalmente el ejemplo de Jesucristo. Jesús fue la luz que Dios envió al mundo para mostrar al hombre cómo debe vivir. Y Pedro se inspiró para dejar constancia de que Jesucristo vivió según los caminos de Dios, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus pasos, como dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Jesús obedeció a Dios. Él no pecó. Y el pecado es la transgresión de la ley. Sino más bien, Él obedeció a Dios y sufrió voluntariamente en el servicio a los demás. Y en todo esto dio un ejemplo para que nosotros lo sigamos. Pasemos a Juan, a Primera de Juan, perdón, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 6. Y el apóstol Juan se inspiró para escribir: el que dice que permanece en él, o sea, en Cristo,
debe andar, o sea, debe vivir como él anduvo. La traducción de la New English Bible lo traduce en un inglés más moderno, que aquí lo he traducido al español. Dice, aquí está la prueba por la cual podemos asegurarnos de que lo que estamos en él, cualquiera que pretenda estar morando en él, se obliga a sí mismo a vivir como Cristo mismo vivió. Jesús vivió una vida de dar y servir. Se comportó como un embajador de un reino o gobierno extranjero. Recuerden que él dijo que su reino no era de este mundo, que él no era de este mundo. El gobierno de Dios en el cielo que pronto vendrá a la tierra para reemplazar a todos los gobiernos humanos, como vio Daniel eh, en la visión que es el ensueño que tuvo Nabucodonosor de la estatua, que esa piedra quedaba en los pies y derribaba la estatua y desmeduzaba todos los reinos, se refiere a eso mismo. Que esa piedra que es Jesucristo viene a reemplazar a todos los gobiernos humanos. Pero, ¿cuántos cristianos realmente creen esto? Pablo se inspiró para escribir que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Hebreos capítulo 13, versículo 8. Y Cristo no ha cambiado. Pasemos a Hebreos capítulo 4 y leamos el versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, y es aquí lo más importante, pero sin pecado. Y Él le guiará a ustedes para que vivan hoy el mismo tipo de vida que Él vivió en su propio cuerpo humano hace 1900 años. Y recuerden, Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Cómo le guiará a Jesús para hacer esto? El apóstol Pablo lo expresó de esta manera, describiendo su propia experiencia. Vayamos a Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Veamos qué otra cosa escribió el apóstol Pablo. Ahora vayamos a Romanos, capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí vemos que Cristo viene a vivir su vida en el verdadero cristiano. Él hace esto por medio de su Espíritu. El Espíritu Santo imparte al individuo la misma fe de Jesucristo. La misma fe que guió y motivó a Jesús cuando moró en la carne mortal. Y a través del Espíritu Santo, entonces ustedes pueden recibir la naturaleza misma y el poder de Cristo para obedecer los mandamientos y las leyes de Dios Todopoderoso.
El Espíritu Santo imparte el poder para guardar la ley espiritual de Dios. Es su justicia operando en su cuerpo. Un cuerpo que ustedes le han entregado voluntariamente a Él como su instrumento. Pero, ¿qué porcentaje de cristianos hacen eso hoy? ¿Cómo actúa el Espíritu Santo? Pero, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo de Dios? Vayamos a Hechos, capítulo 2, y leamos el versículo 38. Aquí Pedro se dirigió a una gran audiencia de personas en su día. Y él dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Puesto que su viejo yo debe ser figurativamente sepultado, bautizado para la remisión de los pecados, primero tiene que arrepentirse del pecado. Eso significa arrepentirse de quebrantar la ley de Dios. Luego, después de arrepentirse y verdaderamente y aceptar a través de la fe la sangre derramada de Cristo como pago por sus pecados pasados, debe bautizarse para recibir el don del Espíritu Santo de Dios. El bautismo, la inmersión en una tumba de agua, es un reconocimiento externo de la pena de muerte que ha traído sobre usted mismo al desobedecer la ley de su Creador. Y es también un reconocimiento de tu voluntad de dejar morir figurativamente a tu viejo yo. Pero ahora, el amor de Cristo, ¿cómo es? Pasemos a Efesios, capítulo 4. Vamos a leer aquí varios versículos. Efesios, capítulo 4. Vamos a leer los versículos 20 al 24. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora pasemos a Gálatas, capítulo 5, y vamos a leer los versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, a través de su Espíritu, Cristo pone su naturaleza dentro de ustedes. Él pone su amor, su fe, su fuerza para vencer su propia naturaleza y las tentaciones de Satanás de este mundo. Vayamos a Romanos, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor que ustedes reciben a través del Espíritu de Dios no es mero amor humano, sino el amor del mismo Dios.
Ahora bien, ¿cómo actúa este amor? La palabra de Cristo da la verdadera respuesta. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios. Aquí lo importante. Que guardemos sus mandamientos. Él no dice que fue abolida la ley, que no debemos guardarla, sino que dice que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Es a través del amor de Dios puesto en nosotros por su Espíritu que somos capaces de guardar sus mandamientos. ¿Y cómo se hace esto? A través del estudio constante de la Biblia. La oración ferviente y la superación en el crecimiento espiritual consistente. Ustedes pueden ceder para permitir que Dios lo moldee a su imagen espiritual, para que puedan nacer de Él en la resurrección como su propio Hijo, teniendo su misma naturaleza. Este es, de hecho, el propósito mismo de su existencia. ¿Y cuál es la identidad de los verdaderos cristianos? A lo largo de la historia, Dios siempre ha apartado a aquellos que verdaderamente le sirven guardando sus mandamientos y sus leyes. Pasemos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. Y el apóstol Juan fue inspirado a escribir lo siguiente. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Una persona que no está guardando los mandamientos de Dios no capta el tipo de carácter y personalidad que es el verdadero Dios. No está verdaderamente familiarizado con Dios. Simplemente está fabricando su propio Dios privado a partir de su propia imaginación. ¿Podemos creer que Dios dice en serio lo que dice en su palabra inspirada? Vayamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. El Dios verdadero ni siquiera escucha nuestras oraciones a menos que guardemos sus mandamientos. ¿Cuántos cristianos profesantes creen esto? Hoy, como percibió el estudiante haitiano, millones de personas engañadas adoran a un Dios sentimental y fabricado que no quiere obediencia. Se les ha engañado haciéndoles creer que la importancia de adorar al verdadero Dios de la creación, el Dios que requiere la obediencia a su voluntad como requisito previo para recibir el don de la vida eterna, puede dejarse de lado a la ligera. Pasemos a 2 de Juan, versículo 9 al 11. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, o sea, las mismas enseñanzas de Jesús mismo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Esas son palabras fuertes. El asunto de la obediencia al Dios verdadero y a su ley es de suma importancia.
quiero aprovechar aquí y ofrecerle 2 libros que pueden descargar o leer totalmente libre de costo en nuestro sitio web www.cdlidd.es, www.cdelite.es, y el primero es Oferta Universal de Salvación y el otro es Los 10 Mandamientos. La obediencia les hará felices y llenará sus vidas de verdadera alegría interior. Esta obediencia es lo que distingue a los verdaderos cristianos de los millones que asumen ser cristianos, pero que se han alejado mucho de las sencillas verdades enseñadas por Jesucristo. Está de ustedes creer o no creer. Está de ustedes creerle a Dios, creerle a su Biblia. Hasta aquí este sermón. Les habló Carlos D. Aponte de la Continuación de la Iglesia de Dios. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos.